Generalmente la gente tiene en el imaginario la idea de que el aprendizaje de las ciencias es difícil. O sea, que las ciencias tocan temas que son complejos, que son de difícil comprensión. Y aunque hay mucho escrito sobre cómo ir venciendo algunas de esas dificultades, hay una distancia muy grande entre lo que la investigación dice respecto a qué es lo que ocurre con esos aprendizajes y el ejercicio de la docencia en función de ese aprendizaje. Yo creo que en esto un aspecto que de alguna manera ataca el problema de la dificultad está en cómo interactuamos con aquello que son los materiales con los que habitualmente nos hacen acercar a las ciencias naturales. Si uno toma, por ejemplo, cuando uno ingresa a la educación media, por ubicarnos en algún lugar, pero lo que voy a decir para la educación media vale para cualquiera de los otros estados de la educación, cuando uno se acerca por primera vez a lo que sería lo esencial de un marco disciplinar. ¿Sí? Cuando un estudiante por primera vez se va a acercar a un material sobre biología, sobre física, sobre química, y nadie media sobre la manera en que ese texto traduce una sintaxis particular, seguramente el estudiante va a ver obstáculos que no tienen que ver con sus posibilidades de aprender, sino específicamente con la manera en que se acerca a ese material. Entonces, creemos que desde el punto de vista de la enseñanza de la ciencia ha sido un problema el considerar que lo que importa es específicamente lo que la ciencia dice. Es decir, yo tengo que aprender lo que dijo Newton, cómo es que Darwin encontró lo de la selección natural, o cómo Madame Curie convenció al mundo de los fenómenos sobre la relatividad. Pero la cosa no pasa por allí solamente. O sea, aprender ciencias o tratar de comprender lo que la ciencia ha hecho tiene que ver con la manera en que nos acercamos a lo que la ciencia ha hecho para poder decir lo que dice. Y ese decir lo que dice está escrito de una manera particular. La física tiene las fórmulas, la química tiene otras fórmulas distintas de lo que son los algoritmos físicos. La biología tiene su manera de expresar. Si yo les dijera a ustedes que recordaran en los libros en los que han estudiado cuántas veces una flecha en una imagen está significando cosas tan diversas, ¿no? Estaríamos diciendo que por allí, a mi modo de ver, hay ciertas dificultades. Entonces, si un docente que inicia el camino sobre un desarrollo, sobre un marco conceptual, disciplinar específico, junto con eso que es la presentación de su disciplina, le pudiera explicar desde el comienzo, como dándole la bienvenida a esa comunidad de conocimientos sobre cuáles son las características de lo que está escrito, es decir, cómo se escribe, cómo se habla, cómo se presenta la disciplina. Yo creo que eso sería claramente una manera de allanar dificultades que sin duda van a aparecer, porque la ciencia tiene un marco de conceptualizaciones difíciles en sí mismos. Pero justamente la posibilidad que da esa dificultad tiene que ver con algo de lo que venimos hablando en alguno de estas mesas, que son las posibilidades de generar formas de pensar distintas de una persona común. O sea, no es lo mismo alguien que aprendió alguna cosa en ciencias que no haberlas aprendido, ¿no? Hay algo en el funcionamiento cognitivo que hace la diferencia. Entonces, hay una autora argentina que se llama Carlino, que lo dice de la mejor manera. Si uno no tiene ese andamiaje, si con nosotros no nos ayudan a acercarnos a las disciplinas desde la manera en que la disciplina se comunica, esto es, se habla y se escribe, es muy difícil que se pueda pensar sobre ella, porque hay una relación entre el pensamiento y ese lenguaje. Entonces, dice, los estudiantes suelen sentirse como extranjeros,
¿no? Entonces, bueno, es tratar de darles la bienvenida. Dar la bienvenida a un estudiante es decirle, bueno, le damos la bienvenida a esta asignatura, a este núcleo, a esta especialidad, a este concepto en particular, que va a tener estas particularidades cuando ustedes lo encuentren escrito, lo encuentren dibujado, Entonces, desarrollar las competencias comunicativas en una disciplina científica tiene que ver con aprender a que la disciplina también es como lo dice. Y es más, si uno pudiera tener la posibilidad de dedicarle tiempo a ver cómo a lo largo de la historia esa disciplina se escribió, ¿no? Nosotros nos daríamos cuenta que de esa manera la narración de la disciplina es una buena manera para poder aprender sobre ella. Bien, como saben, el tema de las competencias comunicativas en ciencia fue el tema central del conversatorio número 5. En ese conversatorio intercambiamos conocimientos y saberes y también algunas inquietudes con docentes y profesionales que eran algunos nacionales y otros de la región. El público además se mostraba particularmente interesado. Pero lo que me llamó la atención, y es bueno recordarlo, es que por competencias comunicativas entendemos a veces cosas diferentes. En la diversidad está de alguna manera el gusto. Y a veces entender las cosas diferentes significa que todavía no existe una idea monolítica con respecto a un tema. Entonces el tema de la competencia comunicativa es suficientemente amplio y rico como para poder ser una beta en la cual poder profundizar. Desde mi punto de vista, el desarrollo de las competencias comunicativas en ciencias que implican el hablar, el leer y escribir ciencias, ¿verdad? Implica por un lado una gran reformulación de lo que es la labor docente, porque esto no se trata de la competencia comunicativa desarrollada por los docentes de idioma español. Se trata de una competencia que tiene que ser desarrollada por todos los docentes y particularmente los de ciencias. ¿Por qué razón? Porque la ciencia tiene un lenguaje particular y hay que saber comunicarse en ese lenguaje y hay que saber comprender ese lenguaje. Por lo tanto, lo de leer y escribir tiene vínculo con eso. Y por otro lado, tenemos que pensar que desarrollar competencias comunicativas no es pertinente solo para aquellos alumnos del bachillerato o de aquellos estudios superiores que ya estén dedicados a las ciencias. La ciencia en un sentido democrático es una ciencia para todos. Entonces hay que educar a todas las personas y hay que educarlos en estas competencias comunicativas porque mañana todas las personas o cada una de las personas es un ciudadano y debe ser competente en la lectura de lo que la ciencia ofrece o dice o cuestiona. Entonces, para mí existían, y así lo formulé, 4 desafíos fundamentales en esto de educar en competencias comunicativas. Por un lado, habría que diferenciar los diferentes tipos de conocimientos. O sea, hay un conocimiento que producen los científicos y hay un conocimiento que producen los docentes. No es que uno sea mejor que el otro, son simplemente diferentes. Y así como hay conocimientos y contextos de producción de conocimiento, existen también contextos de comunicación de conocimiento. Por ejemplo, la ciencia produce a través de la investigación científica y suficientes metodologías un determinado conocimiento. Pero ese conocimiento de alguna forma se comunica después. La forma de comunicar, que es muy interesante de estudiar, primero se hacen círculos cerrados, por supuesto académicos de un mismo nivel, luego van ampliando esos círculos y hasta llegar al nivel más bajo que es el de la divulgación científica. A ese es al que accedemos en general la mayoría de los mortales, que no estamos trabajando directamente con la ciencia, ¿verdad? Pero una vez que se ha divulgado ese conocimiento, nosotros a su vez lo tenemos que transmitir a los alumnos. Por lo tanto, ese conocimiento en el contexto de la comunicación muchas veces es transformado. Y el peligro de esto es que a veces es didactizado. ¿Qué significa esto? Significa que a veces para explicar mejor a mis alumnos utilizo metáforas, analogías y ejemplos que ni siquiera están contenidos en el propio conocimiento científico. Por lo tanto, lo que corresponde allí como docentes de ciencias y a cualquier docente es una determinada vigilancia epistemológica sobre lo que enseñamos. Hay que conocer cuál fue el contexto de producción científica para poder hacer una divulgación a nivel de nuestros alumnos exacto. Una segunda
consiste en saber cuál es el proceso de construcción de los conceptos. Porque un concepto habla sobre algo y tiene, digamos, un valor sustantivo, pero tiene además un valor adjetivo, y durante el aprendizaje, el poder definir conceptualmente algo es todo un proceso, no es algo muy sencillo. No se puede enseñar lo mismo en primer año de liceo, por decir algo, que en sexto año, aunque el tema sea el mismo. Sino lo que ocurre es lo que siempre pasa con nuestros alumnos. Cuando decimos que el tema es la célula, y lo decimos en primero, en segundo, en tercero o en sexto, te dicen otra vez, y si no, te repiten como si fuera un versito, aquello de la mitocondria es la central energética de la célula, sin saber ni tener la menor idea de por qué. O sea, se memorizan algunas conceptualizaciones que sirven para salir del paso, sobre todo en contextos evaluativos, sin comprender conceptualmente lo que involucran. La otra cosa, el tercer desafío, sería poder enseñar y permitir a nuestros estudiantes hablar ciencia o hablar de ciencia. Estamos acostumbrados muchas veces a la respuesta sí, no, me parece, o hacer preguntas demasiado abiertas, cosa que simplemente buscamos el consentimiento, que no debería ni existir en una clase porque de hecho ya lo tenemos, ¿para qué lo vamos a hacer? Y enseñar a hablar ciencia supone escuchar al otro. Y supone el cuarto desafío, que es enseñar a argumentar en ciencias. Para mí este es el desafío más difícil, y en el marco del conversatorio 5 yo di un ejemplo muy claro con, a pesar de que era un congreso que abarcaba la enseñanza de las ciencias, utilicé a Borges, y en el caso de Borges utilicé el ejemplo cuando él escribe sobre la gran enciclopedia china. Se lo leí a los asistentes cuando Borges hace la clasificación de los animales. Entonces, en esa clasificación de los animales aparecen todos los animales, no me acuerdo exactamente, pero que tienen patas, todos los animales que tienen alas, los que se parecen a moscas, los que están comprendidos. Es una cosa que la gente, cuando uno dice si esta es una clasificación animal, no sé de qué están hablando. Yo les pregunté por qué se molestaban, porque a mí también me molestó. Claro, y se me quedaron mirando. Y digo, se molestan porque esta clasificación va toda en contra de las clasificaciones y las categorizaciones que nos han enseñado, ¿tá? Y la categorización siempre es algo anterior a nosotros. Entonces, ¿para qué usar un texto como el de Borges? Bueno, para empezar a preguntarle a nuestros alumnos, ¿está bien esta categoría? ¿No está bien? Porque en definitiva las categorías son categorías hechas por los hombres. Y si ellos pueden encontrar argumentos suficientes para decir que lo que aparece en el texto de Borges es una locura, pero es una locura por esto, por esto y por esto, estamos en condiciones de decir cuál sería una buena categoría. Es algo más que decir sí, no, no sé, o responder de memoria una pregunta. Es empezar a enseñar a argumentar por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, a qué se debe este fenómeno, etc. De modo que yo lo dejaría por aquí. Creo que ese fue un poco el corazón de la discusión que compartimos como ya les dije, con los colegas, tanto la gente que estuvo en la parte de la ponencia como con los colegas que estuvieron en el público. La educación en ciencia y tecnología tiene un rol fundamental, ¿no? En la formación también de competencias en los jóvenes que tengan que ver con la aplicación del conocimiento científico, ¿no? Entonces tenemos las cuestiones del pensamiento, enseñar a pensar con pertinencia, ¿no? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué queremos los conocimientos científicos? ¿Cómo los vamos a usar? Y la lógica de las asignaturas, la historia de la ciencia, hacer de las aulas los lugares interdisciplinarios, transdisciplinarios, donde emerjan una serie de situaciones que puedan llevar a los estudiantes del conocimiento teórico hacia la práctica. Enseñar a pensar la ciencia también implica pensar en el lenguaje. El lenguaje es vital en el desarrollo de la humanidad, ¿no? El lenguaje, nosotros hemos creado el lenguaje como medio de comunicación, y en los procesos de interacción el lenguaje también nos crea, ¿no?
la forma en que nosotros entablamos comunicaciones interpersonales, intrapersonales, ¿no? O sea, desde el punto de vista social, y en nuestra relación también con la naturaleza, es que nosotros nos vamos creando, ¿no? Y ahí juega un rol fundamental el lenguaje. Yo creo que la comprensión lectora es muy importante, es una competencia fundamental que se tiene que trabajar en todos los niveles y en todos los cursos, ¿no? Y es que a veces los cursos se evalúan a través solamente de la resolución de problemas y problemas ligados a aspectos puntuales de la asignatura, ¿no? Pero los estudiantes no han comprendido que la física requiere de un cuerpo teórico, ¿no? Requiere de la comprensión, ¿no?, de las leyes, de los fenómenos que uno está trabajando, y tiene como lenguaje la matemática, pero la física no es una ecuación. Entonces es una interpretación, el estudio, por ejemplo, de cómo interactúa la materia y la energía, ¿no? Y nosotros medimos con ecuaciones matemáticas. Es muy importante que el alumno aprenda el lenguaje, a verbalizar, ¿no?, y a comprender lo que es, digamos, los cuerpos teóricos de las disciplinas, y por supuesto contextualizarlos en ámbitos accesibles a su mundo. Y un tema crucial que es ¿para qué hacemos ciencia?, ¿no?, que es el vínculo de la ciencia y la sociedad. Las competencias ciudadanas para entender el conocimiento científico, para valorarlo, para poder tomar decisiones, ¿no?, porque la ciencia y la tecnología también nos ha generado una serie de problemas, ¿no? La mercantilización del conocimiento científico-tecnológico a ultranza, ¿no? No decimos que no hay que comercializar, por supuesto, de las empresas, pero a ultranza, a costa de la vida, ha hecho la imposición de una razón instrumental sobre una razón ética humanística, ¿no? Entonces, la articulación de las ciencias sociales y las ciencias de la educación, las ciencias y las tecnologías es fundamental. También hay un programa para el desarrollo de competencias de la ciudadanía en el entendimiento y la comprensión y valoración de la ciencia y la tecnología. Todo este fue un movimiento, lo creamos articulando diversos actores sociales, ¿no? Articulamos a la academia en ciencia, articulamos a los educadores, articulamos a los artistas a través de la Escuela Nacional de Música, articulamos a los ciudadanos a través de los clubes provinciales, de la gente que viene a vivir a Lima pero que mantiene sus núcleos regionales. Y esto tuvo un impacto, a veces al inicio no muy comprendido por la academia, porque cuesta al científico salir a los ámbitos sociales, pero tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la cooperación internacional. Hicimos un pasacalle de la ciencia, le llamamos pasacalle, porque en la cultura andina muchas de las prácticas que se realizan se hacen en base a la fiesta. Se combina, por ejemplo, si van a sembrar, previamente hacen una fiesta y todas las actividades que se realizan en la comunidad se mezclan con la danza, con la alegría, ¿no? Y hicimos un pasacalle por la ciencia, y eso hizo que la gente se involucrara con diferentes discursos, ¿no? O sea, el enfoque del conocimiento científico desde el arte, como vimos hoy en la conferencia, el enfoque desde el ciudadano, los jóvenes transmitiendo los conocimientos a la ciudadanía, y eso convocó el interés. Creamos también la red de divulgadores, de periodistas y divulgadores científicos, y bueno, con el apoyo de esta cátedra nosotros logramos hacer una política de Estado, ¿no?, que hasta ahora continúa en Perú y que ha sido enriquecida con las nuevas administraciones, y eso es digamos, algo fundamental.